Sin ir más lejos, los números que se proyectan de crecimiento, de desarrollo para Chile, para el mundo completo, los indicadores de comercio, están en cifras negativas y con una esperanza compleja para este año y probablemente también para los próximos 2 o 3. No está de más recordar que tuvimos un periodo ya difícil de octubre a diciembre y ahora con esta crisis realmente tenemos que tomar las medidas que corresponden a esta realidad y que cada empresa pueda proyectarse con absoluto realismo en dónde estamos, qué necesitamos, cómo sobrevivimos y cómo nos proyectamos en nuestro negocio. Integral Chile somos una empresa que tiene 26 años de experiencia. Hemos trabajado con más de 800 empresas y contamos con una experiencia en la búsqueda de financiamientos nacionales, internacionales, aportes de capital, fusiones, realización de planes de negocio, proyección de las empresas. Creemos que tenemos una experiencia que nos permite tener una opinión y poder entregarles algunas herramientas y una visión de lo que está ocurriendo hoy día en el mercado. En Chile somos aproximadamente, si la cambias, Marcelo, se estima que en Chile hay 900.000 empresas y 900.000 empresas que aportan en empleos directos más de 5 millones. En ese contexto, el sector frutícola y lo que está relacionado con la actividad agrícola aporta 570.000 empleos, tanto en lo permanente como en lo temporal. Es decir, a nivel del empleo, a nivel de la actividad de las personas, es un sector tremendamente importante, al igual también como ha ido creciendo en el tiempo los volúmenes de exportaciones y de penetración en los mercados internacionales. La actual situación les afecta a todos los sectores, unos más, otros menos. Sin duda que hay sectores tremendamente golpeados, como son el sector hotelería, restaurantes, turismo, mucho más que otros, mucho más que los productivos, aun cuando todos tienen algún nivel de dificultad. Hoy día existen herramientas muy utilizadas a nivel académico para analizar la realidad. Los mercados han cambiado y van a seguir cambiando. La realidad política, social, también evoluciona y cambia. Hemos tenido una situación compleja en lo político en Chile. A nivel académico, les decía, se usa mucho lo que se llama el PESTEL, que es un análisis hoy día bastante integral de todos los elementos, disciplinas que influyen en la actividad económica de las empresas y de las personas. Lo político, sin duda, sin ir más lejos, lo que nos pasó a fin del año pasado, todo lo que ha ocurrido en los últimos años en Chile con cambios relevantes. Lo económico, evidentemente que se ve afectado en lo nacional e internacional. Sin ir más lejos, lo que ha afectado a los mercados, lo que se llamó la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha ido afectando progresivamente distintas actividades y los volúmenes de comercio. Sociocultural, sin duda, porque también las sociedades, con toda la situación general, va evolucionando. La tecnología es algo que ha ido en forma creciente, aportando y siendo un actor relevante en las actividades en su conjunto. Yo he visto la tecnología en los campos, como hoy día se riega respecto a lo que ocurría hace 30 o 40 años atrás, por ejemplo. Y evidentemente ahora en la situación actual, todo lo que es las comunicaciones son algo fundamental. Y no hay que dejar de lado tampoco lo ecológico, que cada día hay más conciencia de la situación ecológica, y lo legal, que siempre es el marco que nos permite ordenarnos, proyectarnos en forma consistente. Estos 6 elementos hay que tomarlos en consideración y hay que tener conciencia que están afectando nuestra actividad, nuestra vida y a nuestras familias.
Sin duda que las empresas, hoy más que nunca, existen trabas, dificultades para poder mantener su vigencia y su continuidad, su proyección. Sin duda que la falta del financiamiento, de un acceso fácil, de un acceso fluido, que se complica por la coyuntura, se complica por las situaciones que ocurren, es algo fundamental. Y evidentemente el pago a proveedores para poder tener la fluidez de la operación de las empresas. Los negocios se han complicado desde la guerra comercial. Ahora, el nivel de comercio, a nivel de los embarques internacionales, el nivel del transporte, demuestra que el comercio ha tenido un efecto tremendamente importante. Sin duda que quienes tienen deudas históricas, por cualquier razón, por inversiones, por operación, porque en algún minuto perdieron dinero, es algo que está vigente y es esencial. Y también nos vamos a referir más adelante al acceso y las dificultades que existen para los programas de fomento y apoyo del Estado. Este conjunto de cosas, este conjunto de elementos son los que hay que objetivizar, ser realista para poder tener una proyección adecuada hacia adelante. Es esencial que las empresas logren estabilizarse, buscando soluciones creativas para revisar y proyectar su plan de negocios. El plan de negocios que teníamos probablemente hace un año, 2, 3, 5 años atrás, hoy ya no es el mismo. Ha variado, ya no está vigente. Hay que innovar, hay que renovarse, hay que ver la situación distinta y cada día se requiere mayor rigurosidad en conocer objetivamente los números, los costos, la rentabilidad y si mi negocio es realmente sustentable en el tiempo. Pasa a la otra, Marcelo, por favor. Para conseguir la estabilidad es fundamental escoger, elegir y buscar la alternativa correcta de financiamiento. El financiamiento puede ser una limitación fundamental. Y eso debe ser consecuencia de la realidad de la empresa y del modelo de negocio que tengo. Modelo de negocio que hay que revisarlo y actualizarlo permanentemente, hoy más que nunca. Si el entorno, como decíamos con el Prestel, va cambiando en todos los aspectos, naturalmente el modelo de negocio también se afecta. Se afecta y hay que actualizarlo, hay que proyectarlo para poder sobrevivir y mantener una actividad rentable, positiva y que se garantice que en el tiempo es sustentable. Además, hay que estar preparado para las situaciones inesperadas. No me cabe ninguna duda que si nos preparábamos en septiembre del año pasado o en octubre, o en diciembre y enero también, nadie tenía en mente lo que está pasando hoy día con el coronavirus. O sea, hay que estar preparado y saber reaccionar y tener las herramientas adecuadas para poder proyectarse de forma eficiente. En esto la información es clave. Como les decía hace un momento, el modelo de negocios tiene que adecuarse a la realidad vigente y tiene que modificarse y adecuarse a los imprevistos y al mundo cambiante. Hay herramientas, hay cómo hacerlo, se puede. Y esto es una de las razones por las cuales muchos clientes nuestros nos han solicitado trabajar con ellos en su modelo de negocios, en su proyección, en sensibilizar las cifras, sensibilizar su realidad y proyectarse al futuro, buscando que en nuestra especialidad el financiamiento adecuado para esa proyección y su rentabilidad. Le quiero ceder la palabra a Marcelo, que va a continuar con herramientas, que va a continuar con nuestra experiencia en casos concretos, y te cedo la palabra a Marcelo. Muchas gracias, Memo. Un gusto y un agrado de estar aquí compartiendo este rato con todos ustedes. Agradecerles fundamentalmente a Fede Fruta por tener la oportunidad de poder compartir toda esta información de la misma manera en como lo hemos venido haciendo con otras asociaciones gremiales en una serie de charlas a través de esta
plataformas que hemos hecho desde ya hace un mes y medio atrás, en donde básicamente lo que nos hemos propuesto como compañía y que es el eje central es poder, dado que estamos insertos en este mundo financiero desde hace ya 26 años, empezar a compartir información que muchas veces las empresas no tienen acceso, las empresas por determinadas situaciones se trabaja sobre una base de especulación, pero la idea de esto es poder aterrizar efectivamente las herramientas, los instrumentos que existen, cuáles podemos utilizar hoy día, y vamos a tratar de hacer una bajada súper concreta, práctica y pragmática, porque lo que nos motiva básicamente aquí es identificar con claridad a qué podemos acceder, qué cosas podemos utilizar y cómo las podemos trabajar al interior de cada compañía, en el entendido de que cada una de estas herramientas, que si bien es cierto nos sirve y las podemos utilizar, va a depender fundamentalmente su utilización de la realidad de cada una de las compañías. Tal como lo decía Nemo hace un rato atrás, y le agradezco enormemente su introducción, porque es tremendamente relevante tener presente dos o tres cosas en el momento en el cual estamos viviendo hoy día. Primero, tener presente de que al final del día todo cambió. Hoy día estamos enfrentados a una realidad que es tremendamente distinta a la realidad que teníamos hace 1, 2 y 3 años atrás. Y no solo cambió hoy día, esto va a cambiar radicalmente hacia adelante. Va a cambiar radicalmente hacia adelante en la forma de hacer negocios, va a cambiar radicalmente hacia adelante en la manera en la cual nos vamos a relacionar, en la forma en la cual vamos a producir, en la manera en la cual nos vamos a poder financiar. Esto no va a ser un tema puntual, particular y específico de un momento determinado. Esta situación va a hacer que todo cambie. Y por lo tanto, como todo cambia, lo que ayer me hizo ganar platita, no necesariamente hoy día lo va a hacer. Lo que ayer me funcionó en materia de modelo de negocio, no necesariamente hoy día va a funcionar. Y por lo tanto, el primer llamado, tal como lo hacía Nemo, es veamos y mirémonos hacia el interior de nuestra compañía para poder redefinir nuestro modelo de negocio, porque al final del día tenemos que empezar a pensar de una manera distinta. Así como hemos estado trabajando por este mes y medio con más de 10 asociaciones gremiales respecto de lo que significa este tipo de seminarios, también hemos tenido la oportunidad de ser panelistas o de compartir algunos otros seminarios con algunas otras autoridades. Hace un mes atrás participamos en un seminario donde estuvo Mario Marcel, que es el presidente del Banco Central, en donde de cada una de estas cosas vamos tomando información para única y exclusivamente transmitírsela a todos ustedes. Pero de ese seminario a mí me quedaron 3 o 4 cosas, y una que es fundamental y que es un análisis bien práctico. Mario dijo, mira, estamos frente a una situación que va a tener un impacto tremendamente fuerte en materia económica, en donde ese impacto puede tener 3 consecuencias en materia económica. Uno, que este impacto se traduzca en una V o una V corta. 2, que esto se traduzca en una U. O 3, que esto se traduzca en una L. Ese impacto, sobre la base de los modelos que tiene el central para efectos de proyectar el crecimiento económico de un país, va a estar directamente relacionado con 2 grandes variables. Uno, que el gobierno pueda mantener efectivamente controlada la pandemia y podamos salir o en mayo o en junio. Y 2, que las empresas logren llegar a enero del 2021. Que las empresas logren llegar al primer semestre del próximo año. Por lo tanto, como país tenemos 2 grandes desafíos. 1, controlar la pandemia, y 2, hacer que las empresas lleguen vivas al 2021. Si logramos hacer esas 2 cosas y logramos mantener controladas esas 2 situaciones, esto va a ser una
V o una V corta, es decir, vamos a caer en materia de crecimiento a un menos 5% este año, pero nos vamos a recuperar muy rápidamente el 2021, llegando a niveles de crecimiento de un 5%. Y por lo tanto la caída va a ser muy fuerte en una depresión, porque ni siquiera ya hablamos de recesión, sino que aquí estamos hablando de una depresión. Vamos a caer muy fuertemente y vamos a rebotar muy fuertemente y por lo tanto el próximo año nos debiéramos de recuperar en materia económica. Con todo lo que pueda llegar a quedar en el camino, pero si el gobierno no mantiene controlada una de estas dos variables, es decir, o no controla la pandemia, o no logra impulsar medidas que permitan que las compañías lleguen al año 2021, esto va a ser una U, es decir, vamos a caer, la caída va a ser bastante más prolongada, vamos a estar en un proceso de depresión durante bastante más tiempo y luego nos vamos a recuperar. Segundo semestre del 2021. Pero si efectivamente no tenemos controlada dos de estas variables, esto va a ser una L. Vamos a caer en depresión y vamos a estar abajo durante mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que es súper relevante tomar en consideración estas dos cosas. Primero, porque hay una responsabilidad empresarial y una responsabilidad país en materia económica. Y por ende, no se olviden nunca, por favor, de estas dos cosas, porque si logramos controlar la pandemia y logramos llegar vivos como empresas al próximo año, esto va a ser un trago tremendamente amargo, pero nos vamos a recuperar fuertemente el próximo año. Si efectivamente una de las dos variables no las controlamos, esto va a ser una U. Y si efectivamente no controlamos ninguna de las dos, esto va a ser bastante más dramático. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que nos convoca ahora es ver efectivamente cuáles son las herramientas que tenemos a disposición y qué cosas hemos hecho nosotros como compañía para apoyar a un sinnúmero de empresas clientes nuestros para efectos de cumplir con la segunda variable, llegar al 2021. Dicho eso, vamos a recorrer dos o tres elementos y nos vamos a detener en uno en donde recibimos un sinnúmero de inquietudes y vamos a tratar de hacer algunas bajadas con relación a las inquietudes que los asociados de Fedefruta nos enviaron a través de su representante y que dice relación con los famosos créditos COVID y después vamos a pasar a un sinnúmero de otras herramientas. La primera herramienta que lanzó el Estado con el propósito de apoyar a las empresas para que lleguemos vivos al 2021, dice relación con el primer plan que fue por 11.000 millones de dólares, que dice relación básicamente con todo lo que está relacionado con un tema tributario. Entonces aquí hay que distinguir dos cosas y el llamado es a que no nos perdamos dentro de todo este tipo de situaciones en donde unas nos permiten sobrevivir durante 2 o 3 meses y otras al final efectivamente son un subsidio. En el ámbito tributario hay que tener claridad, como todos ustedes lo han de saber, y aquí no quiero volver atrás porque todo esto ustedes se lo conocen de memoria. Lo único que quiero puntualizar es que aquí de esta medida tributaria, lo único que nos ayuda en términos reales y que es un subsidio es la suspensión del pago del PP por 3 meses. Porque la postergación del IVA, la postergación del impuesto a la renta hasta julio, lo único que hace es simplemente postergar el IVA que tenía yo que pagar en abril, mayo, junio, igual lo voy a tener que pagar. La postergación del impuesto que tenía que pagar en abril, igual lo voy a tener que pagar. Por ende, en nuestra opinión, si esta situación sigue tal cual como está, nos vamos a ver enfrentados a un segundo problema que van a ser de esta postergación, puesto que el problema que tenemos va a afectar fuertemente a un sinnúmero de empresas, también dentro del sector industrial de ustedes, en donde ya sea proveedores o clientes, en donde la generación que las compañías tenían durante estos 2 meses se va a ver bastante limitada, por lo tanto nos vamos a encontrar con una deuda y con un pasivo que vamos a tener que enfrentar igual a partir del mes de junio.
Por ende, no podemos pensar, y aquí es el llamado, es a pensar cómo vamos a enfrentar ese pasivo. Por ende, ese mismo pasivo que nos ha servido, o esa misma postergación que nos ha servido hoy día para poder tener, entre comillas, un veranito de San Juan durante estos 3 meses, efectivamente sí nos sirve. Sí. Pero no olvidemos de que es una postergación. Y por ende de ahí se hace más relevante que nunca aprovechar estos 3 meses para ver cómo voy a redefinir mi modelo de negocio, qué es lo que voy a hacer hacia adelante para poder enfrentar estas obligaciones que van a venir a partir del mes de junio. Lo mismo pasa efectivamente con el segundo plan por más de 5.000 millones de dólares para todo lo que significa el crédito COVID. Y este es un gran tema, porque aquí tuvimos una seria discusión en donde muchos de nosotros pensábamos y opinábamos que esto debiera de ser un subsidio, pero finalmente es un crédito. Y pasa lo mismo que con el IVA en materia de postergación. Efectivamente, esta es una deuda que vamos a adquirir y que la vamos a tener que pagar, sí, 6 meses de gracia, 48 meses para pagar. Pero vamos a tener estos 6 meses de gracia para redefinir nuevamente, insisto, lo mismo nuestro modelo de negocio, porque eso va a haber que pagarlo con generación. Esto es un préstamo en donde si yo tenía una deuda de 500 millones de pesos que te servía en forma semestral o anualmente, ahora, en donde me pueden pasar hasta 3 meses de venta, a una tasa que efectivamente es cero, y de ahí vamos a conversar un poquito de esto, ese crédito igual lo voy a tener que servir en cuotas semestrales, en cuotas anuales, en cuotas mensuales. Y por lo tanto, a los 500 millones de pesos que yo tenía de deuda, voy a tener que sumarle una deuda de 300, 400, 500, 600, 200 millones de pesos adicional, que la voy a tener que pagar. Por ende, es deuda, no es un subsidio. Es deuda que está hecha para financiar capital de trabajo y para poder apoyarnos como empresa, sí, a pasar esta tempestad, pero no perdamos de vista que vamos a cargar de una deuda a nuestra compañía, en donde una de las cosas que hemos reiterado a nuestras empresas clientes es cuidado con esto, porque esto no puede servir para financiar pérdidas, tiene que servir para estabilizar la compañía, para poder propender a ojalá tener un resultado igual a cero durante este año, tener un resultado igual a cero durante el año agrícola, pero lo que no podemos hacer es utilizar esta deuda para financiar pérdidas, porque si la utilizo para financiar pérdidas, me estoy haciendo de una deuda absolutamente inorgánica, en donde en los próximos años voy a tener que pagarla. Y si hoy día la carga financiera de mi compañía era tremendamente alta, si hoy día la carga financiera de mi compañía la podía servir a duras penas con el EBITDA y con la capacidad de generación que la compañía tenía, en un año más o en 6 meses más o en un semestre más, se me va a hacer bastante más complicado. Haciendo la bajada a estos créditos COVID, sobre los cuales hemos tenido una serie de discusiones con diferentes instituciones financieras, organismos gubernamentales, un poco les voy a transmitir en dónde estamos parados hoy día, y lo que yo diga aquí lo niego en cualquier tribunal, ¿sí? A pesar que lo van a grabar igual, pero no importa. Estas operaciones de financiación van a estar dirigidas a aquellas empresas que efectivamente tengan la posibilidad de poder cumplir con este crédito. Aquellas empresas que en el pasado habían venido con una posición financiera bastante restringida en términos de su capacidad de generación, mostrando tal vez resultados que no son los más apropiados, etcétera, les va a ser bastante más difícil el acceso a este financiamiento. ¿Por qué? Porque es un financiamiento que las instituciones financieras saben que van a tener que cobrar en algún minuto. Y por lo tanto, el análisis que se va a hacer es un análisis como cualquier institución financiera lo hace cuando pedimos un crédito. Y por lo tanto, vamos a estar sujetos igual a un análisis y a una evaluación de riesgo que va a mirar el pasado de la compañía, va a mirar cómo estás hoy día y va a ver cuál es tu potencialidad y en qué sector y además en qué subsector estás dentro
del sector industrial, en este caso particular y específico, de lo que es el sector de la agroindustria y el sector agrícola en general. Por lo tanto, cuando pensemos en estos créditos COVID, el llamado un poco es a que pongamos bien los pies sobre la tierra, porque nos hemos encontrado con muchas empresas clientes nuestros que están esperanzados en un 100% en estas operaciones de financiación para poder salir adelante. Sí, es una variable interesante, operaciones de crédito en donde la plata prácticamente es gratis, porque a tasas de 3,5 nominal, estamos hablando de 0,29, que con una inflación del 3% es plata gratis, pero no olvidemos que el principal, el capital, vamos a tener que devolverlo igual, y no podemos entrar en default, y por ende, los bancos están evaluando la posición de cada compañía desde su departamento de riesgo de la misma manera. Otra cosa particular es que hay que tener presente que hay determinados sectores industriales en que hay algunas instituciones financieras, sino por decir la gran mayoría, no les está entregando financiamiento y que son los sectores industriales que se han visto más afectados por esta situación y que es el canal Horeca, hotel, restaurante, casino. Gracias a Dios no estamos dentro de ese sector industrial. El otro sector industrial que está tremendamente cuestionado es el de transporte de pasajeros, el sector industrial también de la construcción en algunos sectores, en donde lo único que le quiero decir es que esto sí, nos va a ayudar, pero no va a ser para todos. Esto va a estar efectivamente sometido a una evaluación de riesgo como una operación crediticia normal y no es que nos vayan a entregar los 3 meses. En algunos bancos nos están entregando 1 mes y medio, 1 mes, 2 meses, etcétera, etcétera. Y hay una variable fundamental en donde yo sí estoy de acuerdo, en que en conversaciones con las instituciones financieras, el banco que en principio tiene que otorgar este financiamiento es el banco principal. ¿Qué significa esto? De que si nosotros, como empresa del rubro agroindustrial, tenemos 3 bancos con los que trabajamos y a un banco de color rojo le debemos 1.000, al de azul le debemos 500 y al banco de Patito le debemos 200, y vamos donde el banco del Patito que le debemos 200, ese banco me va a decir, dígame a quién le debe, cuál es su banco principal, y le vamos a decir, sí, mi principal es el rojo, y me va a decir, ¿sabe qué? Vaya al banco rojo a pedir el crédito COVID porque él es el que tiene que asumir el riesgo. Aquí también tenemos que entender una cosa, que este es un plan que lanzó la banca, lanzó el Estado, intermediado por la banca, con tasas de 3,5, en donde hay que ser súper objetivo. Esto no es negocio para el banco. Aquí los bancos con estas colocaciones pierden plata, porque ni siquiera alcanzan a cubrir su costo de fondo. Y ustedes entenderán que tasas de 3,5 nominal, que significa UF más 0,5 anual, o sea, ¿cuándo habíamos tenido eso, digamos? Ni siquiera el costo de fondo del banco. Por lo tanto, desde ese punto de vista, los bancos están siendo bastante rigurosos en el sentido de poder otorgar financiamientos a aquellas empresas que efectivamente puedan pagar este financiamiento a la vuelta de los 6 meses de gracia, puesto que además hay una variable no menor, en donde para las instituciones financieras, y créanme que es así, esto no es ningún negocio, porque no hay spread aquí. Por ende, tenemos varias variables o varios componentes dentro de esta carbonada. Primero, esto no va a ser para todos. En segundo lugar, hay sectores industriales que se han visto fuertemente golpeados, que van a tener una tremenda dificultad de acceso a este financiamiento, porque este financiamiento no es para financiar pérdidas, es para estabilizar la posición de las compañías para que tengan la capacidad de salir y luego volver a pagar. 3, este financiamiento COVID-19 es un financiamiento que para la banca no le representa ningún beneficio. De hecho, hubo una gran discusión respecto de una prima que hay de un 5%, como un deducible, ¿no es cierto?, igual que los seguros, pero eso ya se zanjó. 4, de que efectivamente esto está o va a estar sujeto a una evaluación crediticia de riesgo igual, porque hay que pagarlo. 4, que efectivamente podemos acceder a ello. Pero no pensemos que nos van a pasar los 3 meses, no pensemos que vamos a lograr alcanzar
el máximo de esto, sino que además también tengamos presente que es el principal, nuestro banco principal, el cual o al cual tenemos que presionar para poder acceder a esto. Yo me imagino que todos están postulando estos créditos COVID, todos han llenado sus formularios, están la gran mayoría en evaluación, mira, lo estamos viendo, algunos aprobados, otros sí, algunos le han aprobado un mes, a otros 2 meses, etcétera, etcétera. Pero aquí lo fundamental es que se dirijan al banco principal. Aquellas empresas que no trabajan con el Banco Estado, en nuestra opinión, en función de lo que hemos visto, va a ser una pérdida de tiempo que vayan a tratar de abrir una cuenta en el Banco Estado. Porque el Banco Estado lo que va a hacer es darle prioridad a aquellas empresas clientes que ya son clientes del Banco Estado. Los bancos hoy día están con dos grandes misiones trabajando, para que ustedes lo sepan, si es que no lo han sentido o no se han dado cuenta. Uno, reestructurando pasivos como locos para evitar temas de provisiones ante la Comisión de Mercado Financiero y por lo tanto ocupados de la mora y reestructurando pasivos. Dos, trabajando muy fuertemente y concentrados en estas operaciones de COVID porque han tenido una avalancha de demanda, ustedes se podrán imaginar. Y esas son sus únicas dos preocupaciones hoy día. No están haciendo absolutamente nada más. No están haciendo absolutamente nada más. No están ni siquiera evaluando operaciones hipotecarias. Están trabajando solamente en el tema de reestructurar pasivos y en el tema del COVID. Por lo menos hasta fin de mes y yo diría que hasta mediados del próximo mes. Dicho eso, tener presente de que las instituciones financieras están ocupadas solo de eso, tener presente que no sacamos nada con ir a golpear la puerta del Banco Estado si no soy cliente del Banco Estado, tener presente que al que hay que presionar con esto es básicamente al banco principal, no podemos presionar a los otros, es el banco principal el que nos tiene que abrir las puertas, sin dejar de presionar al resto, en donde me imagino, como les vuelvo a reiterar, que ustedes han postulado a todo este tipo de operaciones, operaciones de financiamiento que tenemos que aprovecharlas al máximo, y presionen, y presionen, y presionen, y presionen, y presionen. ¿Por qué? Porque efectivamente es una herramienta importante, sobre todo para estabilizar las compañías, pero no, vuelvo a reiterar, para financiar pérdidas, porque nos vamos a encontrar con una mochila de deuda bastante más importante a la vuelta de 6 meses u 8 meses. En cuarto lugar, tener presente de que cuando te entregan este crédito COVID, si ustedes han visto el reglamento, y nos vamos a detener en 2 o 3 cosas nada más, el destino de los financiamientos básicamente es para financiar necesidades de capital de trabajo, incluyendo pago de remuneraciones, obligaciones previsionales, arriendos, suministros, facturas pendientes de liquidación, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué está hecho este financiamiento? Está hecho para que si tú tenías un sinnúmero de clientes que te tenían que pagar, independientemente de que podías mandar esa factura al factoring, te evites estos intereses y con este financiamiento puedas entregarle también un financiamiento a tu cliente y que tu cliente o tú puedas esperar a que él te pague, para que tú puedas pagar tus obligaciones. Está hecho como financiamiento de capital de trabajo. Vuelvo a ser majadero en esto. Esto no está para financiar pérdidas porque nos vamos a llenar de deuda y después nos vamos a encontrar con un problema tremendo en 6 meses más. Por lo tanto, este financiamiento, el destino de los fondos es básicamente capital de trabajo, tal cual como se establece aquí, para necesidades de capital de trabajo, pago de remuneraciones, obligaciones previsionales, arriendos, obligaciones tributarias, gastos de seguros, gastos asociados al otorgamiento de IE, etcétera, etcétera, etcétera. Está más decir, como dice allí, que no vamos a poder utilizarlo para retirar utilidades, para préstamos a personas relacionadas, para pagar dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro que hay que tener presente es que aquí ustedes se han escuchado, esta herramienta está básicamente destinada a financiar capital de trabajo y cuando te la entregan tienen que reestructurar la deuda de los créditos en cuotas que ese banco que te otorgó el crédito COVID te las tiene que reestructurar y sacarte los 6 meses porque la idea es que esta plata no vaya a pagar cuotas de esos créditos. Lo que hay que tener presente
es que lo que te pueden reestructurar, y aquí es un tema relevante, y son solo los créditos en cuotas. Nada de reestructurar PAE, nada de reestructurar, los PAE siguen su curso normal, boletas de garantía, comercio exterior, eso sigue exactamente igual. No podemos reestructurar eso, podemos reestructurar solo créditos en cuotas para evitar que con este financiamiento tú vayas a pagar esa deuda. Otro elemento fundamental, y que también recibimos algunas consultas, era el plazo para esto. El plazo para esto va hasta 48 meses con 6 meses de gracia y efectivamente no solo está sujeto a cuotas mensuales, sino que tal como lo dice ahí, actividades también o el elemento o la forma de pago también va a ser flexible para efectos de empresas que tengan flujos de ingresos estacionales o variables, tal cual como lo dice el reglamento, que lo pegamos acá, y que encantado se lo vamos a mandar a Fedefruta para que lo puedan circularizar entre todos ustedes, en donde aquí está el detalle de la letra chica de cómo verá esto, en donde, como dice allí, como el sector agrícola, inmobiliario y entre otros. Es decir, pueden ser pagos anuales, pueden ser pagos semestrales, lo que sí no pueden ser más de 48 meses. Adicionalmente a lo que significan las leyes o la normativa en materia tributaria que acabamos de ver, la normativa en materia de los créditos COVID como herramienta, también como herramienta amparada en la ley y que hoy día ha empezado a tener una relevancia no menor, y ustedes lo han visto en la prensa, es ampararse en la ley 20.720 para poder reestructurar los pasivos. ¿Y qué significa esto? Significa única y exclusivamente tomar mi compañía, redefinir el modelo de negocio y decir, mira, como todo cambió, tal como lo mencionó Nemo hace un rato atrás, mi negocio, mi modelo de negocio ahora es este. Si yo facturaba tanto para tales países, si yo exportaba de esta manera, ahora la exportación va a ser de otra forma. Ahora mi mercado va a ser más local que internacional, o mi mercado ya no va a ser local, va a ser internacional, o me voy a dedicar 100% al mercado internacional, o sabes qué, voy a tener que redefinir mis plantaciones, o voy a tener que redefinir mi cosecha, o voy, etcétera, 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 etcétera. Y sobre esa base, cambiar mi modelo, pero yo traigo una deuda de arrastre. Esa deuda de arrastre que voy a poder pagar, no en la forma en la que venía pagando, puedo, para efectos de lograr llegar al año 2021, llegar con mi compañía y hacerla sobrevivir para el próximo año, redefinir y reestructurar mis pasivos con 1 o con 2 años de gracia para el capital, incluso hasta 6, 7, 8, 9 y 10 años para pagar después de ese año de gracia. Esta herramienta hoy día que estamos trabajando muy fuertemente, además de los créditos COVID y además de la redefinición de los planes de negocios y la implementación de algunas otras estrategias que vamos a ver más adelante en materia de financiación, yo les diría de que hoy las dos grandes herramientas que están siendo utilizadas para poder propender a la estabilidad de las compañías y sobre las cuales hemos estado trabajando muy fuertemente es básicamente los créditos COVID y el régimen concursal de la ley 20.720 o una mezcla o combinación de ambos para poder reestructurar mis pasivos al alero de haber cambiado mi modelo de negocio y lograr llegar al 2021, que es la segunda variable que nos dejó como misión Mario Marcel, tratar de apoyar a las empresas para que lleguen al próximo año. Hoy día, esta ley que se creó hace 5 años nos permite reestructurar los pasivos amparado en la ley. ¿Para qué? Para lograr darle estabilidad a nuestra compañía sobre un procedimiento concursal de reorganización, que es un procedimiento amparado en la ley, que tiene por finalidad única y exclusivamente reestructurar los pasivos de la compañía cuando ésta es inviable dada su actual estructura de financiación, o por situaciones ajenas a su gestión empresarial. Fíjense aquí que la ley dice bien claramente cuando ésta es inviable dada su actual estructura de financiación. Hoy día, con don Nicolás Mena, veedor, abogado,
con Rodrigo Goldenberg, ex superintendente de la insolvencia, de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, la superintendencia de quiebras, en conjunto con el diputado Arboe, en conjunto con don Nelson Contador, en conjunto con un sinnúmero de otras personas connotadas, acabamos de armar una comisión para efectos de incorporar a esta ley algunos elementos que la permitan hacer mucho más flexible de lo que es flexible hoy día, para efectos de su implementación en forma urgente, dada la pandemia que estamos viviendo. Y vamos a tratar en esta comisión de incorporar algunos elementos y algunas variables al alero de la pandemia y al alero de la situación que estamos viviendo hoy día como país y al alero de la situación que estamos viviendo en forma mundial, para efectos de introducir algunas normativas en una ley muy corta que permita que esta ley sea masificada y sea utilizada de mayor forma por todas las empresas, de la cual hoy día ya está siendo utilizada. Si ustedes escucharon, y tal vez no tiene absolutamente ninguna relevancia con relación a lo que es vuestro sector industrial, pero ustedes se han de enterar de que Enjoy se acogió efectivamente a esta ley para reestructurar sus pasivos para poder estabilizar la posición de su compañía. Porque ¿quién va a ir hoy día a un casino, digamos? Su modelo de negocio va a cambiar radicalmente, pero eso no significa que los hoteles, no significa que todo lo que significa diversión en 1 o en 2 años más vuelva a retomar su normal funcionamiento. Y por lo tanto, esta ley le vino, pero como anillo al dedo, para poder estabilizar la posición de la compañía, pedir 2 años de gracia y casi 10 años para pagar sus deudas, porque el modelo cambia. Y por ende, así como Enjoy, estas otras compañías también se han acogido hoy día a procedimientos concursales de reorganización, como es Baby Center, que está siendo fuertemente golpeado el sector industrial del retail. La empresa Subus, Ingel, ABCDIN. ABCDIN se acogió hace un rato atrás a esta ley para reestructurar sus pasivos, porque el modelo también cambió en el retail. Ahora todo es mucho e-commerce, e-commerce, e-commerce. Y no me cabe la menor duda que muchas de las empresas que están en el sector agroindustrial van a cambiar su modelo de negocio y por lo tanto no dejen de lado esta herramienta, no dejen de lado los créditos COVID y utilicen en forma correcta todo lo que significa la suspensión en materia tributaria. Uno de los ejemplos bien interesantes que nos ha tocado vivir fue con una empresa que se llama Infodema, que está en Puerto Montt. Infodema, que pertenece al sector industrial forestal, tableros de MDF hace unos cuantos años atrás, incluso un poco antes de que esta ley, el 2014, surgiera, se acogió a un procedimiento concursal, antes se llamaban acuerdos de reorganización. Logramos reestructurar y acogerla a un procedimiento muy similar porque esta ley se ha ido modernizando en el tiempo y hoy día salió, dada la situación que estamos viviendo, salió a la superficie muy fuertemente. Logramos aprobar ese convenio y ese acuerdo. Y luego de eso, fíjense, hicimos una operación de financiación con BidInvest, que ya vamos a conversar de la Corporación Interamericana de Inversiones, que muy fuertemente hemos hecho operaciones de financiación con el sector agroindustrial, que es el financiamiento internacional directo de la Corporación Interamericana de Inversiones a las empresas del agro y a las empresas que tienen un mercado internacional, a empresas que tienen un mercado regional, no local. Y por eso el ámbito forestal, el ámbito vitivinícola, el ámbito agroindustrial son el foco del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su brazo armado, que es la Corporación Interamericana de Inversiones, o BidInvest hoy día. Y luego que hicimos este acuerdo, presentamos el plan de negocios de Infodema al BidInvest y nos aprobaron $7 millones para esta compañía, que hoy día sigue vigente. A los 3 meses, y parte de esa plata fue para pagarle a la banca. A los 3 meses estaban todos los bancos golpeando las puertas para seguirle prestando plata a Infodema.
Lo relevante aquí es reconocer cómo, con este plan de negocio, sobre la base de reorganizar mis pasivos, tengo claridad en qué empresa estoy, a qué producto y mercado voy a ir hoy día, en donde todo cambió, definir y redefinir mi modelo de negocio, cuál va a ser mi plan de mercado, la nueva estructura organizativa, propender a tener claridad respecto de la información que pase para esto en términos de flujo, estados de resultados y balances, y los parámetros de medición. ¿Para qué? Para que sobre la base de lo que significa reconocer nuestro formato de estado de resultados nos demos cuenta de que hoy día este formato que habla desde los ingresos por venta, pasando por los gastos de administración y venta, en donde tenemos nuestro margen operacional y después de los gastos financieros hablamos de la estructura de financiamiento, siempre nosotros como compañía lo que hacemos es básicamente concentrarnos en tres grandes elementos: el negocio, la gestión y la estructura de financiamiento, sobre la base de lo que es nuestro estado de resultados, en donde aquí pusimos un formato muy simple, en donde cuando hablamos de margen bruto siempre hablamos de negocio, cuando hablamos de margen operacional siempre hablamos de gestión, y cuando hablamos de la última línea siempre hablamos de estructura de financiamiento. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Para que sobre la base de lo que significa vuestro balance agrícola, en donde tiene una lógica muy distinta a lo que son los balances tradicionales y normales, porque el ciclo agrícola es muy distinto a lo que es de una empresa normal y tradicional, y ya estamos acostumbrados a verlo. Cuando hablamos de margen bruto, hablamos de negocio, y por lo tanto, cuando les decíamos que el negocio cambió, es porque la venta cambió, el costo cambió, el margen cambió, es decir, cambió el negocio. Y si cambió el negocio, yo tengo que adaptar mi gestión al negocio. Es decir, ya los gastos de administración y venta, y mi management y mi gestión no puede ser la misma de antes. Y por ende, si el negocio cambió, si la gestión cambió, necesito cambiar mi estructura de financiamiento. Necesito cambiar mi estructura de financiamiento. Y para eso, efectivamente, haciendo la bajada concreta, para cambiar esa estructura de financiamiento, aquí nos hemos permitido levantar como resumen todas las herramientas que hoy día están vigentes y que para el sector agroindustrial pueden llegar a convertirse en las herramientas que nos permitan lograr armar y articular la estructura de financiación que nuestra compañía requiere, producto de que el mundo cambió, de que Chile cambió, de que el sector industrial agroindustrial cambió, y por lo tanto nuestro modelo de negocio cambió. Y si cambió nuestro modelo de negocio, si cambió nuestro negocio, tengo que cambiar mi estructura de financiación. Y para eso, aquí, hoy día, las que están más de moda, llamémoslo así por dar un nombre bien particular, en materia de herramientas, es lo que vimos con el COVID-19, y dos, los acuerdos o ampararse en la ley para reestructurar los pasivos. Hoy día, estas dos herramientas son las dos herramientas más utilizadas, lo que no significa que podemos ir a las sociedades de garantía recíproca, lo que no significa que hay un sinnúmero de instituciones financieras no reguladas que están generándose un espacio como los family office, los fondos de inversión. Hay un sinnúmero de inversionistas privados e institucionales interesados en ver empresas que ante este cambio tengan un potencial de desarrollo para poder invertir en ellas, para poder capitalizarlas, para poder tener la posibilidad de entregar financiamiento vía cuasi capital, como lo es el Fondo de Estabilización de Empresas. Evidentemente lo que acabamos de ver de la ley 20.720 para reestructurar pasivos, en donde muchas veces se están dando las siguientes combinaciones: me acojo a la ley, reestructuro los pasivos, logro un año, año y medio de gracia, 7 para pagar, a UF más 1. Fíjense que uno de los últimos acuerdos de reorganización que hemos aprobado, lo hemos aprobado a UF más 1%. Y una vez que tú apruebas ese acuerdo de reorganización, tal cual como lo conversamos en la Radio El Conquistador el día de hoy y el miércoles pasado, hay un sinnúmero de inversionistas privados e institucionales que sí están dispuestos a invertir,
pero un inversionista o una institución financiera no regulada no va a venir a poner plata en tu compañía para ir a pagar otro pasivo. Va a poner plata en tu compañía para potenciarla, para lograr hacer que se potencie. Y para eso muchos de los inversionistas nos dicen, ok, reestructuren los pasivos, ordenen financieramente la compañía, logren tal vez este crédito COVID y luego yo estoy dispuesto a poner plata en esta empresa. Por lo tanto, las garantías estatales muy fuertemente presionen y presionen y presionen a su banco principal. Existen efectivamente instituciones financieras no reguladas como inversionistas privados o institucionales capaces de poder capitalizar vuestra compañía. Está el Fondo de Estabilización de Empresas, la Ley 20.720. Luego, para los que son pasivos de largo plazo, también el mismo Fondo de Estabilización no solo va al largo, sino que va al corto. La ley también va al corto y también va al largo. Las compañías de seguros. Hoy día las compañías de seguros están armándose un espacio no menor, producto que, como se los comenté hace un rato atrás, la banca hoy día está preocupada de dos cosas: reestructurar pasivos y entregar los créditos COVID, porque allí se consumen todo el día. Y como no están haciendo nada más, las compañías de seguros se están metiendo entre medio de las costillas hoy día para efectos de operar o hacer operaciones de financiación a 20 y a 25 años plazo. A 20 y a 25 años plazo. Y por lo tanto, hoy día las compañías de seguro no van a financiarnos corto, solo largo, pero pasa a ser una herramienta tremendamente interesante para el periodo que estamos viviendo. Y finalmente, para todo lo que significa patrimonio neto, es decir, para inversionistas privados, institucionales, está el Fondo de Estabilización de Empresas y los fondos de inversión privados, los inversionistas institucionales y los family office, que también están dispuestos a incorporar recursos, pero en empresas que tengan un potencial. Por lo tanto, yo les diría de que aquí hay como un resumen de las herramientas que tenemos. En el pasivo de largo plazo, si se fijan, también está todo el financiamiento internacional a través del PID Invest o de la corporación, antiguamente la Corporación Interamericana de Inversiones, en donde muchas empresas del sector agroindustrial han logrado obtener ese tipo de financiamiento, partiendo por los señores Alaman con Subsole, y un sinnúmero de otras compañías que han permitido, ¿no es cierto?, lograr la misma gente de Infodema, la gente de Copeval. Logramos armar con gente de Copeval una operación de financiación para capital de trabajo, en donde la garantía fue la prenda flotante sobre el inventario, a 10 años plazo con un año de gracia. Eso, o esas cosas que se han hecho, siempre se han hecho sobre la base de demostrar la potencialidad que mi compañía tiene hacia el futuro. Hoy día, lamentablemente, la Corporación Interamericana de Inversiones, si bien es cierto, está activa, pero no está tan activa como estaba hasta hace 6 meses atrás, producto de lo que estamos viviendo. Sin embargo, todas estas herramientas que están acá están disponibles. Lo que sí quiero puntualizar, que las que están más activas, evidentemente garantías estatales con el COVID-19, muy activa la ley 20.720, muy activa las compañías de seguro, muy activa los fondos de inversión privados y el fondo de estabilización de empresas. Es allí, yo creo, donde tenemos que, o donde ustedes tienen que profundizar, es allí en donde tenemos que, o ustedes como compañía, tienen que propender a establecer sus esfuerzos, porque son efectivamente las herramientas que como compañía hemos visto y hemos empezado a implementar, que son las que han estado fluyendo con mayor claridad. Pero todo esto, vuelvo a reiterar lo mismo, sobre la base de identificar cuál es el potencial de negocio de mi compañía, cuál va a ser mi nuevo modelo de negocio, cómo voy a enfrentar esta realidad, sobre las 3 bases variables, o sobre todo, perdón, los 3 elementos base de lo que significa el manejo y el management de una compañía: riesgo, rentabilidad y liquidez, en donde lo que tengo que demostrar es que al reestructurar estos pasivos en mi compañía, el perfil de riesgo se mantiene relativamente constante y no se incrementa producto de potenciales pérdidas. La rentabilidad en materia de negocio, de gestión, al cambiar mi estructura de financiación, permite que la compañía efectivamente tenga una capacidad de generación para demostrar a través de ese flujo de caja y de esa liquidez que es capaz de pagar el nivel de endeudamiento que tiene sobre la base de un negocio que sea rentable, con un perfil de riesgo que sea relativamente controlado. Creo que estuve casi en el tiempo. Exactamente.
Así que nuestra única intención es comentarles cuáles son las herramientas que efectivamente están vigentes hoy día, cuáles son las herramientas que efectivamente están siendo utilizadas de mayor forma al día de hoy, para que ustedes como empresarios tengan claridad del por qué una sí, por qué otra no, en qué cosas vamos a perder el tiempo y en cuáles no, para que puedan efectivamente tomarlas e implementarlas en vuestras compañías para que logremos el objetivo de llegar vivos al 2021. Así que, sin más nada, quedamos atentos a vuestras preguntas. Muchas gracias, muy gentiles, y quedamos a vuestra disposición con Nemo por cualquier inquietud que puedan llegar a tener. Muchas gracias.